Carretera N, 132. La maleta estaba casi hecha como cada lunes de madrugada. El reloj marcaba las 5 de la mañana, y como cada principio de semana, estaba preparado para salir de viaje una vez más. Javier era representante de artículos de ferretería. Llevaba toda la parte sur del país. Esto lo obligaba a desplazarse en las distintas provincias con el objetivo de visitar una amplia clientela, que poco a poco había creado con el transcurso de los años. Era feliz en su trabajo, aunque eso implicaba estar continuamente alejado de su familia. Aún así, lo llevaba bien. Estaba casado hacía 15 años con la mujer de su vida, Ana, y tenían un hijo de 8 años llamado Antonio, aunque familiarmente le llamaban Nino. Antes de abandonar el domicilio, entró en la habitación del niño como hacía siempre. Le daría un beso en la frente, y le rogaría a Dios que le protegiese en su ausencia. Esta vez el niño se despertó al acercarse Javier. Un bostezo exagerado y sonoro fue acompañado con unas palabras en tono cariñoso de este último. ¿Qué pasa, papi? ¿Ya es por la mañana? No, tranquilo, cariño, vuelve a dormirte. Le dijo al mismo tiempo que le acercaba sus labios para besarle. El niño cerró de nuevo los ojos. Javier salió de la habitación con una sonrisa en los labios, pero antes se detuvo un instante para observar el maletín de médico de juguete. Lo había depositado encima de la mesilla de noche perfectamente cerrado, aunque arriba del mismo había dejado el fonendoscopio de plástico que solía llevar siempre al cuello desde que su padre se lo había regalado. Nino quería ser médico en el futuro, al menos ese era su sueño, como cada niño tiene en algún momento de su juventud. Miró su reloj de pulsera, se hacía tarde. Se apresuró un poco. Le dio un beso a Ana y luego se despidió hasta el viernes. El viaje duraría unas 2 horas y media aproximadamente. Debía coger la autovía que le llevaría a la ciudad donde tocaba la ruta esta semana. Unos 300 kilómetros por delante. Aunque antes iría como de costumbre a la venta donde solía desayunar cada lunes. Le encantaba el pan de campo que tostaban en aquel establecimiento. Lo impregnaría con aceite virgen extra y una buena capa de tomate triturado, acompañado por supuesto, de un café bien cargado. El viaje era largo hasta el destino y quería estar bien despierto. La carretera era buena y prácticamente nueva. Esa autovía, la Interestatal 85, cruzaba prácticamente todo el país, pero el tramo que comprendía el trayecto desde su ciudad en adelante estaba recién construida. Hacía solo un par de años. Era una bendición, ya que la otra alternativa era la carretera N, 132. Una vía nacional de 2 carriles, uno por cada sentido y no en muy buenas condiciones. Llevaba años embocando esa vía, y desde luego el camino hasta esa ciudad por ella sumaba hora y media más al viaje. Además, no era un paraje demasiado bonito y entretenido, más bien triste y sin prácticamente dónde parar, solo alquitrán y campo alrededor. Un tramo bastante monótono y aburrido. Aunque por suerte para él, ya era algo del pasado. Pocos vehículos accedían ya por esa tétrica y vieja carretera. Ana le dio un último abrazo instantes antes de abandonar el domicilio. Luego bajó las escaleras del edificio y se dirigió al parking privado, en el sótano, introduciéndose en el coche. Disfrutaba de un vehículo de alta gama, aunque la verdad es que era antiguo. Un Audi A4, del año 2003 de color negro, pero se conservaba en perfectas condiciones. Parecía salido de la fábrica el día anterior. En unos segundos accedía a la rampa que le llevaba a la calle. En tan solo 10 minutos, el trayecto hasta la venta estaría completado, aprovechando los pocos vehículos que circulaban en aquellas intempestivas horas de la madrugada. Las agujas del reloj marcaba casi las 6 de la mañana. El sol había comenzado a asomarse en el horizonte en un color maravillosamente anaranjado. Javier estacionó en el amplio aparcamiento y se bajó encaminándose hasta el acceso principal. El establecimiento estaba ubicado justo unos kilómetros antes de comenzar la autovía Interestatal 85. Desayunó fuerte, añadiendo unos bollos y un zumo de naranja a lo habitual. Luego sacó su cartera y pagó la consumición. Se hacía tarde y el tiempo tampoco acompañaba demasiado. Una capa densa de niebla cubría el ambiente imposibilitando una visión clara de los elementos. Eso supondría un extra de tiempo a sumar a todo el trayecto. El motor del Audi rugió, a continuación prendió las luces y también los antinieblas, y salió del estacionamiento poniendo rumbo a su destino. Javier era un tipo tranquilo, de unos 170 centímetros de estatura y era delgado. Lucía un cabello rizado en color castaño oscuro, y llevaba una pequeña y cuidada barbita que le encantaba a su mujer. Cuando no trabajaba le apasionaba estar en casa. Entre sus aficiones estaba el cine, le chiflaba tirarse en el sofá, cubrirse con una manta, abrazarse a Ana y poner películas, sobre todo de los 80. La temática era diversa, aunque sus favoritas eran las de acción y las de terror fundamentalmente. En pocos minutos llegó al comienzo de la autovía Interestatal 85. La espesa niebla seguía embargándolo todo. Ni siquiera los potentes faros conseguían alumbrar más allá de unos cuantos metros. Javier aminoró la velocidad. El viernes a su vuelta, coincidía con el 9º cumpleaños de Nino, y desde luego no deseaba ningún percance que le impidiera volver sano y salvo como cada semana. Se puso a pensar en ello, el niño quería una bata blanca de médico como regalo de aniversario. El problema radicaba en encontrar algo así en la talla adecuada, aunque la encontraría a pesar de no tener ni idea cómo conseguirla.
Los niños de hoy día querían consolas de videojuegos, móviles, etc., pero Nino era un niño muy especial. Además, había recibido una educación correcta, inculcándole unos valores de antaño, ya perdidos por culpa del avance tecnológico al que nos tenían sometido en estos tiempos. Ellos lo tuvieron muy presente y el resultado no podía ser mejor. Unas notas escolares excelentes y un niño comunicativo y cariñoso. Estaba orgulloso de él. No era fácil sobrevivir junto al resto con unos anhelos diferentes. Conectó la radio del coche, presionó el scan, y fue pulsándolo una y otra vez hasta que se quedó con una de las emisoras que daba un programa de entrevistas. No le prestaba demasiada atención, pero le venía bien para la soledad del viaje. Escuchar una voz humana le ayudaba a no sentirse completamente solo. Parecía una tontería, pero hacía exactamente igual en casa cuando en ocasiones no se encontraban su mujer e hijo. Javier encendía la televisión y esas voces que salían de aquel aparato le acompañaban en aquellos momentos solitarios. Desde luego aborrecía completamente la soledad. Unos kilómetros más adelante la niebla parecía haberse disipado un poco, aunque no demasiado. Aún la visibilidad era reducida, pero aceleró algo más, unos 80 kilómetros por hora. En la radio un boletín urgente reemplazó por unos instantes el programa de entrevistas. En él, informaban de un accidente grave que había ocurrido minutos antes en la autovía por donde circulaba. Un accidente en cadena se ha producido en la Interestatal 85 a la altura del Mojón 17. En el tramo sur, rogamos a los conductores que circulen por esa zona extremen las precauciones. Al parecer un vehículo de la Guardia Civil que transportaba presos del psiquiátrico ha quedado cruzado en la carretera, es posible se haya producido una fuga de internos. La niebla ha impedido que los vehículos que venían a continuación lo vieran, impactando uno tras otros en cadena. Se estiman que los coches implicados en este accidente se cuentan por docenas. Aún no tenemos datos de fallecidos por el momento. Mientras escuchaba el boletín pasaba justo por el acceso a la carretera nacional 132. La visibilidad era reducida y no podía ver el cartel de Gálibo situado arriba, pero recordaba y conocía perfectamente aquella vía por la que tantas veces había circulado. Su mente estaba aún procesando la noticia de la radio, cuando en el lado derecho de la autovía pasó una indicación con el número 17 impreso en ella. Como por instinto, pisó el freno a fondo automáticamente. El boletín indicaba el accidente justo en ese punto kilométrico. Parecía cosa de brujería, porque tal como lo hizo, la niebla, aún densa, se disipó casi completamente, dejando visibilidad suficiente para observar justo delante, y casi encima de él, una pila de coches colisionados copando completamente la carretera. En ese momento preciso, tiró fuertemente del freno de mano. El coche comenzó a trompear dando vueltas. Por su cabeza pasaron muchas imágenes de su vida. Estaba seguro que no detendría el coche a tiempo y que moriría aplastado entre toda esa chatarra. Todo esto lo pudo comprender en tan solo unos milisegundos. Era cierto lo que se decía cuando estás a punto de morir, ves toda tu vida pasar por tu mente. Como si ese tiempo tan efímero se ralentizara para poder experimentarlo completamente. La imagen de Nino fue el último pensamiento instantáneo que tuvo, antes de que el Audi se detuviera en seco a escasos milímetros de chocar con el último de los coches siniestrados. 3 giros completos había dado sobre sí mismo al accionar el freno y girar el volante. Un milagro. Había sido capaz de detenerlo incomprensiblemente, y sin consecuencias para él. La estampa era aterradora en aquella parte de la autovía. El boletín había mantenido que al menos una docena de coches estaban implicados en el accidente, pero era aún peor, al menos se podía contar una treintena con sus carrocerías totalmente deformadas. Muchos estaban envueltos en llamas, y desde donde se encontraba Javier, se podía ver algunos cadáveres despedazados tirados en la carretera, fruto de haber sido despedidos en el choque. Aquella autovía, pese a la tempranera hora, estaba muy transitada, sobre todo un lunes por la mañana. Era el acceso principal que llevaba a los conductores a sus respectivos trabajos en las distintas localidades de los alrededores. Así que, esa nefasta y fatídica mañana se había convertido en una trampa mortal para todos ellos. Sin embargo, el último vehículo que estuvo expuesto fue el de Javier. La niebla se había disipado completamente, y los utilitarios que venían detrás tuvieron el suficiente tiempo para detener sus coches antes de colisionar. Algunos de ellos se apearon de sus vehículos para intentar socorrer a los distintos y numerosos heridos, que estaban atrapados entre los hierros. Javier, sin embargo, dudó en hacerlo. Aún estaba aterrado y en shock por haber estado a punto de ser una de aquellas víctimas, pero además no tenía ningún conocimiento médico, y no creyó poder ayudar a nadie en ese momento. Por el contrario, optó por salir de allí inmediatamente. No podía hacer nada, y otras personas ya se estaban encargando de la ayuda. Tenía que salir de ese lugar antes de que se presentasen las autoridades y cortaran todo. Así que, como el acceso a la N132 solo estaba unos metros atrás, decidió maniobrar el Audi, entrar en el arcén, y dando marcha atrás llegar hasta allí. Era terrible lo que había ocurrido, pero la vida seguía inevitablemente. No le quedaba más remedio que continuar hacia su ruta una vez ya repuesto del susto, y la única opción que le quedaba era coger aquella vieja carretera. Ya llegaría tarde de todas formas, pero al menos podía dar gracias a Dios de que llegaría sin un rasguño. Tardarían siglos en despejar la autovía, esa alternativa ya estaba descartada. No le costó demasiado llegar hasta el acceso. Una vez estaba situado, quitó la marcha atrás y puso la primera entrando en la N132.
En su mente, iba repasando la terrible imagen vivida unos minutos antes. Se sintió algo culpable por no quedarse a ayudar, pero realmente no se veía capaz de hacerlo. No porque no quisiera, sino por la sangre y los muertos. Se hubiese quedado bloqueado con total seguridad y hubiese sido un estorbo. Temía la muerte de una forma terrorífica. Había vivido años atrás el suicidio de su hermano, y fue lo más terrible que había tenido que experimentar en su vida. Su vivienda era contigua al piso de Javier. Se suicidó dejando el gas abierto, pero lo hizo de una forma muy inteligente para no afectar a nadie del edificio. Primero metió la bombona en su habitación dejándola abierta de manera bastante tenue. Se tomó varios comprimidos para dormir, y antes de todo esto, desenchufó cada electrodoméstico de la casa. Más tarde de cerciorarse de ello, anuló también los fusibles de la vivienda. Cualquier chispa mientras dormía, hubiera hecho saltar la casa por los aires, afectando a su hermano y también al resto de vecinos. Las razones son un misterio, no dejó ninguna nota de despedida y parecía que todo le marchaba bien. A Javier le supuso un duro golpe, pero también fue el comienzo de pensar en la muerte como certeza. Sabemos que un día vamos a morir, pero lo ignoramos y no pensamos en ello demasiado. Desde ese momento no hacía otra cosa que pensar en ello. Hacía unos minutos estuvo a punto de averiguar qué hay detrás de la muerte. Por suerte se había librado por los pelos. Aunque no creía demasiado en una vida después de esta vida. Lo de Dios era más una costumbre inculcada desde niño que una creencia personal y propia. Y aunque era y se consideraba cristiano, realmente, en su interior dudaba de todo. Y ahí radicaba su terror. Lo más probable una vez muerto sería una desaparición total del universo, dejando de existir completamente. El Audi A4 del muchacho ya circulaba en la N132. El cielo se había cubierto completamente con unos nubarrones de un intenso y oscuro gris, que impedían que los primeros rayos solares de la mañana llegaran a tocar tierra. De la intensa niebla de hacía unos minutos, pasó a la lluvia. Las primeras gotas comenzaron a caer estrellándose en el parabrisas del vehículo. Aunque no tardó demasiado en convertirse en un aguacero. El agua caía de forma violenta y continuada como nunca antes había visto. Eso le ocasionó de nuevo reducir la velocidad. ¿Qué diantres pasaba hoy?, se preguntó malhumorado. A este paso no llegaría jamás al destino. Tenía 2 visitas súper importantes a primera hora con las 2 cadenas ferreteras más grandes de la ciudad, y estaba muy claro que ya no llegaría a ninguna de las 2. La emisora emitía un sonido de estática. Presionó el scan una vez más para intentar sintonizar el programa. Seguramente estarían dando más datos del accidente. Pero no lograba acceder a ninguna señal. Era extraño, pero cada vez que pulsaba se repetía el mismo desagradable sonido. Pensó que la antena se hubiese dañado en el accidente, pero desde luego no iba a parar ahora para comprobarlo. Estaba diluviando de forma exagerada. La visibilidad de nuevo era prácticamente nula. Esta vez no cometería la misma imprudencia anterior. Ahora iría a velocidad reducida el tiempo que fuera necesario. El paisaje que le acompañaba a su alrededor eran campos de siembra. Había uno de girasoles a su derecha y se extendía por varios cientos de metros adelante. A la izquierda, pasaba por lo que parecía ser un campo de arroz y su extensión era similar al primero. Entre campo y campo, descansaban grupos de árboles, y eso era todo. Solo eso encontraría en 50 o 60 kilómetros hasta llegar al único establecimiento que tenía aquella carretera. Estaba situado un poco antes de la bifurcación, donde se desviaría para poder entrar de nuevo a la autovía 85. Buscó el teléfono móvil que había dejado en la consola junto a la palanca de cambio, pero no estaba. Observó bajo sus pies y lo vio allí tirado. Con los giros en la frenada se había caído al suelo. Lo recogió comprobando que estaba apagado, también tenía la pantalla dañada. Debió sufrir un golpe en el incidente que ahora le había dejado totalmente incomunicado. Pretendía llamar a los clientes de sus 2 citas a las que no llegaría para avisarles. Estaba convencido que la noticia de la colisión en cadena ya era de dominio público y justificaría su no llegada. Ahora solo tenía la opción de hacerlo cuando arribara a la venta de carretera que estaba más adelante. Tardaría en hacerlo casi 1 hora, ya que aún estaba lejos y su velocidad era lenta. La lluvia seguía cayendo con violencia. En ese momento advirtió algo en la lejanía. Era la figura de un hombre que parecía estar andando por el arcén. Tenía una pinta algo extraña, aunque adecuada para el tiempo que hacía en el exterior. Iba ataviado con una especie de chubasquero que lo protegía en alguna medida, por la intensa lluvia que caía en ese momento. Al pasar a la altura del hombre, este se detuvo sacando el dedo pulgar hacia la parte de la carretera. No llevaba ningún tipo de equipaje, ni mochila, ni nada similar. Simplemente permanecía allí parado con la intención de que le llevasen. Por supuesto no se detuvo, solo dijo cuando lo sobrepasó: «Lo siento amigo, otra vez será». Esto lo espetó para sí mismo, aunque lo hizo en voz alta.